Gracias, hermanos. Muy buenos días tengan hoy. Bienvenidos a todos. Hoy, pues, por la voluntad de Dios me tocó estar por acá, predicando su palabra, llevando el día de hoy, continuar con el texto de Efesios, continuar con esta carta que pues ya llevamos algunos domingos iniciando. Y pues hoy nos toca el capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 a 10. Y vamos a titular esta predicación de muertos a vivos por gracia en Cristo Jesús. Muchos conocemos estos, ya los que llevamos algunos años de creyentes, pues conocemos bastante bien varios de estos versículos, ¿no? Muchos saben de memoria Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos. Sabemos, gracias a estos versículos, sabemos que la salvación es por gracia, no por obras, que el don de Dios de la fe nos fue dado para que pues, podamos ser salvos. Y pues vamos a iniciar con este pasaje, del capítulo 2, versículo 1 a 10, y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos que este pasaje empieza con una noticia bastante fuerte, una noticia que a muchos no nos gusta oír, pero que es necesaria. Sin Cristo estábamos muertos. Pablo inicia los 3 primeros versículos haciéndonos notar nuestra condición pasada antes de conocer a Cristo. Vemos que no es un diagnóstico pues optimista, no es un diagnóstico ligero, no dice que estábamos confundidos, no dice que estábamos pues que necesitábamos una ayuda espiritual, no. Pablo nos está diciendo que estábamos muertos. Nos está diciendo que estábamos muertos en nuestros pecados, que estábamos siendo arrastrados por el mundo, dominados por Satanás, que éramos esclavos de su carne y destinados ¿a qué? A la ira de Dios. Y pues cuando entendemos esto, pues nos damos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y pues para ver este texto, debemos entender de dónde nos sacó Dios antes de que llegáramos a Él. Debemos ver de dónde nos sacó, porque muchos pensábamos antes de que lleváramos al Señor, decíamos, pues yo no era tan malo, yo no asesinaba, yo no robaba, yo no soy como pues esos que andan ahí cometiendo delitos, cometiendo faltas. Nos decíamos que éramos buenos, pero no sabíamos que estábamos en la misma condición que ellos. Estábamos en pecado. La buena noticia es que Dios no nos dejó ahí. Él nos dio vida y eso es lo que este pasaje nos va a enseñar. En este pasaje vamos a ver 3 puntos. Muertos por el pecado, del versículo 1 al 3. Resucitados por misericordia, del versículo 4 al 7. Y vivos por gracia, del versículo 8 al 10. Vamos a orar. Señor,
Te pido, Padre mío, que tú me uses, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para llevar a mis hermanos, Señor, en este pasaje, Señor, esta enseñanza, Señor, que tú quieres mostrarles, Señor. Te agradezco, Padre mío, por ponerme aquí como tu esclavo, Señor, para que pueda llevar tu palabra, Señor, para que pueda enseñar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que me uses con tu espíritu, Señor, que tú me guíes, Señor, a lo que tengo que hablar y lo que tengo que decir, Padre. Abre los oídos de mis hermanos, Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, que puedan entender tu palabra, Señor. Que lo que aprendamos aquí, Señor, pues lo podamos llevar a la práctica, Padre mío. Te agradezco, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y con esto comenzamos nuestro primer punto, que es Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué vemos aquí? Pablo dice una verdad, dice, estabais muertos. Aquí, pues nosotros sabemos que una persona muerta físicamente es una persona que ya no responde, ya no siente, ya no escucha, ya pues está inerte. Y así nosotros estábamos ante Dios espiritualmente. Estábamos sin capacidad para responder a Dios. Estábamos sin la capacidad de sentir a Dios. Estábamos incapaces de escuchar la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros estábamos muertos en esos delitos y en esos pecados. La muerte aquí no es una muerte física, no es una muerte que pues vemos como tal en el mundo, es una muerte espiritual. Si bien nosotros respirábamos, comíamos, trabajábamos, como se puede decir en el término, estábamos vivos, en la cuestión espiritual estábamos muertos. Éramos unos muertos caminando, unos muertos e incapaces de responder al llamado de Dios, incapaces de llamar, de obedecer a Dios. Sabemos que el pecado, hermanos, no es un juego. El pecado mata. Mata esa relación con Dios, mata esa paz, mata la esperanza, mata la vida eterna. Y el problema no era solo lo que hacíamos, sino lo que éramos. Que éramos pecadores. Éramos pecadores por naturaleza. Incapaces de ¿qué? De buscar a Dios por nosotros mismos. Nosotros realmente no podíamos buscar a Dios. Y sabemos que si hoy alguien está sin Cristo, la Biblia no dice que está perdido nada más, sino que está muerto. Y un muerto no puede salvarse a sí mismo. El hombre no regenerado no necesita ayuda porque está enfermo, necesita vida porque está muerto. ¿Y cómo dice que estábamos muertos? ¿En qué estábamos muertos? Dice la palabra. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La palabra delitos en el griego significa paraptoma, que quiere decir que eran caídas, eran transgresiones conscientes. Estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, esa transgresión relativamente. Paraptoma se usa para escribir el pecado o la transgresión de la ley de Dios. Se puede entender como un acto que es voluntario de desobediencia o una desviación de la verdad y la rectitud. Y yo creo que muchos hemos escuchado la palabra de pecado, la palabra amartia del griego, que es errar en el blanco, fallar al blanco. Y en este caso, pues era fallar la voluntad de Dios, errar en lo que el Señor quería, vivir lejos de lo que él quería. Pablo usa mucho amartia para escribir el estado universal del ser humano. Lo podemos ver en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, es amartón, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga de pecado, amartias, es muerte. Aquí el pecado no es solo una acción puntual, sino una condición que domina al hombre sin Cristo. Eso es el pecado. El hombre no está en una naturaleza neutral, sino su estado natural es la rebelión contra Dios. Nuestra naturaleza es fallar el propósito de Dios.
Amartia no solo es cometer errores, sino no alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. ¿Qué es eso? La comunión de Dios, la vida santa. En otras palabras, estábamos muertos no por accidente, sino porque nosotros mismos habíamos elegido el pecado. Vayamos a Isaías 59:2, que confirma esto, y dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Eso es lo que dice Isaías 59:2 en su parte A. Dice que nuestras iniquidades hicieron esa división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados hicieron ocultar de nosotros su rostro. Nos apartaron de Él. Nuestro pecado nos apartó de esa situación, de esa relación, de esa comunión con Dios. Vemos que Efesios 2:1 es claro. ¿Cuál era la condición? Estábamos muertos. ¿Cuál era la causa? Los pecados y los delitos. ¿Y cuál era la única esperanza que teníamos? La vida en Cristo. Esa vida que nos dio, esa vida que nos entregó. Pablo continúa el siguiente versículo y nos muestra cómo esa muerte espiritual se expresa y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que aquí Pablo nos muestra 3 esclavitudes. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, estábamos bajo la potestad del príncipe del aire y estábamos en el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Viviendo en nuestra carne, dice Efesios 2:3. Sabemos que actualmente la religión, la moral o la filosofía, pues pudieran maquillar ese cadáver, ese muerto que está alejado de Cristo. Y solamente Cristo puede resucitarlo. Quizá la religión de otras religiones, otras filosofías, puedan limpiar esa tumba por fuera, pero solo Cristo puede sacar al muerto de adentro. El hombre sin Cristo no necesita maquillaje espiritual, necesita resurrección. Eso somos sin Cristo, hermanos. Aquellos que estábamos sin Cristo éramos tumbas. ¿Y qué hace Cristo cuando nos salva? Nos da vida. ¿Por qué? Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en ese pecado, siguiendo esa corriente del mundo. Andábamos en ese tiempo, dice Pablo. Pablo le recuerda a los creyentes en Éfeso de su vida pasada. Les dice, andaban en ese mundo. Andaban practicando, haciendo, andaban relacionándose con el mundo. No se trata de un pecado aislado, sino de una vida entera marcada por el pecado. Eso era que andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice. La palabra corriente, pues entendemos como la idea de un río que arrastra, de un río que jala, que lleva. Y dice, ¿cuál es la corriente de este mundo, hermanos? Pues actualmente podemos verlo ya más claro, ¿no? Esas modas, esas filosofías, costumbres que te alejan del Señor. Vemos actualmente, ¿no? Esas ideologías de género, el feminismo, o sea, pues corrientes que son moda en el mundo. Y conforme van pasando los siglos, los años,
pues vemos, quizás se actualizan esas modas, quizás se actualizan esas filosofías, pero todas ellas van en contra de la voluntad de Dios. Y si nosotros seguimos siendo arrastrados por esas corrientes, seguimos siendo arrastrados por esas vanas filosofías, seguimos en esa corriente del mundo, hermanos. Vayamos a 1 de Juan 2, 15, 16. ¿Qué nos dice la palabra acerca del mundo? Dice 1 de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos muchas veces que esa corriente del mundo, pues en el mundo dicta lo que es normal, lo que es aceptable según la sociedad, lo que es correcto según la sociedad. Sin embargo, sabemos que eso no es para nada correcto. El problema es que el hombre sin Cristo simplemente se somete a esta corriente. ¿Cuántos vemos que viven así? Aplauden lo que dice el mundo, lo imitan, hacen lo que el mundo desea, lo persiguen, lo desean en todo momento lo que está en el mundo. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo arrastrados a la perdición. Entonces, si nosotros seguimos haciendo lo que es esa corriente del mundo, pues hay que ver qué está pasando. Hay que ver qué está sucediendo. Si queremos seguir esas modas que el mundo dicta, si queremos seguir esas filosofías que el mundo dicta, pues hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí en 1 de Juan 16, todo esto del mundo no proviene del Padre, no proviene de Dios, sino del mundo. Y continúa Pablo, dice en Efesios 2, 3, dice, ¿conforme a qué es esta corriente del mundo? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Sabemos que es Satanás. Él es llamado el príncipe porque tiene influencia, pues, dentro de este mundo, de este gobierno, de este sistema mundano. Tiene esa potestad. ¿Y qué es el aire? Según varios comentaristas, el aire, esa potestad del aire, pues es ese dominio, ese territorio invisible, pero sabemos que es real, donde ejerce su poder, donde ejerce su dominio, donde ejerce ese poder espiritual. ¿Y es sobre quién? Sobre la humanidad caída. Entonces vemos que antes de que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros estábamos esclavos ante dos situaciones, ante la corriente del mundo y ante la potestad del príncipe del aire. Vemos que pues esa potestad, si bien pues es un poder, una autoridad, un dominio que tiene Satanás y es realmente influyente en esta atmósfera, en este territorio, no significa que Satanás tenga ese poder absoluto. Sí, ejerce una influencia real, ejerce una influencia pues que podemos notar que está afectando a este territorio. Sin embargo, sabemos que él no tiene la autoridad absoluta. Sabemos que la autoridad absoluta depende de la soberanía de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Y qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estos versículos
nos demuestran pues esa esclavitud a la cual estábamos, esa esclavitud en la cual nosotros nos encontrábamos. Yo creo que muchos hemos escuchado, ¿no? Cuando, no sé, cuando evangelizamos, muchas veces hay algunos que sí lo ocupan, hay algunos que no, porque se les hace muy fuerte decir, pues éramos hijos del diablo. Y aquí lo dice, ¿no? La Biblia lo dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros éramos hijos del diablo. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, ahora somos hijos de Dios. Sin embargo, pues aquellos que no han llegado a la presencia del Señor, pues siguen atados a esa esclavitud, siguen siendo esclavos con cadenas visibles, quizá siguen atados a lazos del Señor de las tinieblas, siguen siendo engañados, siguen siendo llevados por esos deseos pecaminosos. Y queda claro esa parte de o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay algo intermedio, hermanos. No hay una situación que digamos, soy hijo de Dios, pero todavía hago cosas del diablo, ¿no? O sea, no puede haber esa cuestión. No podemos dejarnos llevar por esas esclavitudes por las cuales antes estábamos. Sabemos que aquel que está en el pecado, pues va a rechazar a Dios. Está en una debilidad en la cual, pues, simplemente se deja llevar por las situaciones en las cuales se encuentra. Y pues sabemos que aquel que vive en una desobediencia voluntaria, pues está bajo la influencia de ese espíritu que dice aquí, ¿no? En Efesios 2:3, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que vive en esa desobediencia, hermanos, pues está siendo guiado por lo que dicta Satanás. Está diciendo dejarse llevar por esa corriente. Hemos visto que un pez que está muerto, ¿qué pasa? Va con la corriente, ¿no? Es arrastrado por el río. Pero un pez que está vivo, pues tiene la fuerza de ir en contra de esa corriente. Así es el hombre sin Cristo, hermanos. Muerto, está arrastrado por el mundo y dominado por el diablo. Pero en Cristo tiene esa vida para nadar en contra de esa corriente. Tenemos el Espíritu del Señor para ir en contra de la corriente del mundo. No debemos dejar que la corriente del mundo nos guíe. Si bien en la actualidad hay muchas situaciones que vemos en las cuales, pues, para el mundo ya es bastante normal, ¿no? Pues vemos que esa influencia, pues, se ha ido inmiscuyendo en la iglesia actual. Vemos la cuestión del feminismo, el liderazgo de las mujeres en la iglesia. Vemos estas cuestiones ahora, ya hay iglesias que aceptan la ideología de género. O sea, si seguimos permitiendo que la corriente del mundo nos deje llevar, pues estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí en Efesios 2:2, ¿qué nos dice? Que éramos esclavos del mundo, estábamos sujetos a Satanás, que éramos hijos de desobediencia, pero gloria a Dios, hermanos, que pues eso está en el pasado. Ya no andamos allí porque Cristo nos dio vida, nos hizo libres. En el versículo 3, Pablo sigue con su descripción. No solo estábamos arrastrados por el mundo y el diablo, también vivíamos dominados ¿por qué? Por nuestra carne. Dice, en otro tiempo, en los deseos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos aquí en este versículo que pues Pablo se incluye a sí mismo
porque dice, entre los cuales también todos nosotros, se está incluyendo él mismo, está incluyendo a los judíos, a los creyentes de Éfeso, a los cuales estaba mandando esta carta, pero también ¿a quién estaba incluyendo? A nosotros, hermanos. Tú y yo estábamos incluidos en este versículo. Nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne, haciendo los pensamientos de la carne. ¿Y qué éramos por esto? Éramos hijos de ira, por naturaleza. Romanos 3:23 nos dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos haciendo lo que la carne nos decía. Todos estábamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y sabemos que la palabra carne no significa solo el cuerpo físico, sino pues es la naturaleza humana caída que tenemos, esa inclinación al pecado. Y teníamos esos deseos que eran pues apetitos intensos, pasiones desordenadas, cuestiones de tanto físicas como espirituales en las cuales pues nos llevaban a estar siempre fuera de la comunión de Dios. Sabemos que cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, nuestra vida estaba marcada por el egoísmo, por ese placer propio. Éramos yo. No nos importaba nada más y mucho menos nos iba a importar pues hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo la voluntad de la carne, hermanos. No solamente se refiere a pecados físicos, sino pues sabemos que lo más que nos controlaba, pues aquellos que decimos no ser tan, bueno, que decíamos no ser tan malos, pues ¿qué nos controlaba? La ira, el orgullo, la codicia, la vanidad. Eso era lo que nos controlaba, hermanos. Pero ¿qué ha pasado? Es que el Señor nos ha rescatado y ahora gracias a su Espíritu, pues nuestra mente está pues luchando contra esta carne. Está buscando hacer la voluntad de Dios. Y dice Efesios 3:10 al final, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es algo bastante, pues a veces relevante en la cuestión de que muchos dicen, pero ¿por qué yo estaba alejado de Dios? ¿Por qué si yo no hice nada? Yo no, quieren decir, yo no tuve la culpa de estar en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que por naturaleza nosotros ya estábamos alejados de Dios. Estábamos bajo condenación a causa del pecado original heredado a Adán. Vayamos a Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12, hermanos? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A quién le podemos echar la culpa de este pecado? A Adán, ¿no? Sin embargo, pues esa culpa fue imputada a todos nosotros. Si bien Adán pecó en ese momento y fue destituido de la comunión de Dios, pero por esa situación, todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Hemos nacido apartados de Dios y éramos hijos de ira. Pecamos porque es nuestra naturaleza, hermanos. Pecamos porque pues así nos tocó esa parte de que Adán, estando en comunión con Dios, pues hizo
como tuvo la voluntad de ir en contra de lo que Dios decía y pues fue condenado. Y ahora nosotros, hermanos, pues si bien todos y cada uno de nosotros tenemos esa naturaleza, con mayor razón debemos estar agradecidos de que el Señor nos sacó de esa situación, porque ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de esa situación, y ahora ya somos hijos de Dios. Sabemos que no hay distinción de nadie, entre todos los hombres, todos comparten esta condición. No hay una distinción de que alguno pues no sea pecador, todos estábamos condenados. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, ¿no? Ninguno estaba pues con la disposición a querer hacer la voluntad de Dios. No importa la cultura, no importa la religión, no importa la crianza, todos estábamos bajo ese pecado. Todos éramos hijos de la ira de Dios. Y pues realmente esa situación nos lleva a la cuestión de que lo que hacíamos externamente y lo que pensábamos, pues era en todo momento estar alejados de la voluntad del Señor. Nunca, nunca, si fuera por parte de nosotros, íbamos a buscar esa situación de reconciliarnos con Dios. Sin embargo, vemos que Dios es justo, vemos que Dios es misericordioso. Vemos en estos versículos del 1 al 3 que Pablo pues baja esa situación se baja de ese situación de líder, de esa forma de líder que se encontraba y se baja a asimilarse con todos y demostrar que todos éramos parte del juicio de Dios. Hermanos, Efesios 2:1 del 1 al 2, del 1 al 3, nos da un retrato pues doloroso, la verdad. Como decía al principio, no es una noticia optimista, la verdad. No es una noticia buena. Muchos no quisiéramos oír esto, ¿no? Estábamos muertos, que estábamos alejados de Dios, que estábamos muertos en pecados, que estábamos siendo arrastrados por el mundo y dominados por Satanás, que éramos esclavos de la carne y destinados ¿a qué? A la ira de Dios. Estábamos destinados a ser condenados, estábamos destinados a la eternidad sin Dios. Ese era nuestro pasado, hermanos. Ese es el estado actual del mundo sin Cristo, hermanos. Si bien como iglesia pues hemos creído y ya no nos encontramos en esa situación, sin embargo el mundo pues continúa bajo esa corriente, bajo esa potestad. Nos dice Primera de Corintios 6:11, si gustan ir a Primera de Corintios 6:11. Aquí nos dice Pablo, nos remarca esta situación y dice, y esto erais algunos en tiempo pasado, eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si bien pues estábamos en esa situación, damos gracias al Señor que ya no nos encontramos en pues en esa condición. Ya no nos encontramos bajo la ira de Dios. Ya no estamos bajo la corriente del mundo. Hermano, ¿recuerdas el día en que Dios te dio vida?
¿Recuerdas de dónde te sacó? ¿De dónde estabas? ¿Bajo qué situación estabas? Si recuerdas, así como nos recuerda Pablo en estos versículos, pues vive en gratitud, hermano. Vive en santidad, vive en humildad, porque si bien aquellos que están sin Cristo, pues siguen en esta situación, siguen muertos en delitos y pecados. Aquellos que están sin Cristo viven bajo la ira de Dios. Y si bien el mundo actual quiere suavizar el pecado, llamando a estas situaciones errores, debilidades, sabemos que la Biblia es clara. No son errores ni debilidades, es pecado. Y somos culpables y estamos bajo la ira de Dios si no estás en el Señor. Y pasamos al siguiente punto, a lo más agradable y glorioso de estos versículos, que dice Efesios 2, 4, 7. Efesios 2, 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. En los versículos anteriores vimos la condición, ¿no? La condición más terrible del ser humano, estar muertos en pecado, estar esclavos del mundo, ser esclavos del mundo y estar bajo la potestad del diablo. Y pareciera que no había esperanza, pero aquí vemos que en el versículo 4 vemos una de las frases, un monosílabo tan glorioso que dice, pero Dios. Muchas veces sabemos que la conjunción pero se utiliza para introducir una idea que se pone o se contradice, para contrastar dos proposiciones. Y generalmente el pero nos lleva a una proposición pues más negativa, ¿no? O sea, sí cumples con todos los requisitos y pues pareces bueno para el trabajo, pero o trabajas muy bien, si eres un buen prospecto, pero, y siempre nos vamos con el pero a una cuestión, a un contraste pues, negativo. Siempre decimos, ahí viene el pero, ¿no? Y generalmente pues es algo malo. Sin embargo, aquí, este pero es glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque este pero nos aparta de la ira de la gracia, nos aparta del infierno hacia el cielo, nos aparta de la muerte a la vida. Cuando no había salida, ya cuando estábamos condenados, Dios utiliza este pero. Interrumpe con su misericordia, con su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No dice, pero ustedes cambiaron, pero ustedes mejoraron. No, no dice eso, hermanos, dice, pero Dios. Sabemos que la salvación no es iniciativa del hombre. ¿De quién es la iniciativa de la salvación? Del Señor. Y lo mejor, en cierta manera, es que Dios no actuó porque vio algo bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros para que Dios, pues, actuara de esa manera. No había, pues, ya vimos, ¿no? En los versículos anteriores, no había una situación que dijéramos, yo hacía algo bueno, yo era bueno. No, hermanos, no fue ni nuestra justicia, no fue ni nuestra religiosidad. ¿Qué fue, hermanos? Fue su misericordia y su amor. Lamentaciones 3:22 al 23, si gustan ir ahí. Dice,
Por, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Vemos que la misericordia de Dios, permítame. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que la misericordia, que gracias a la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Gracias a la misericordia del Señor, no hemos merecido la ira por la cual en la cual nosotros estábamos. Sabemos que la palabra misericordia se refiere a que no nos dio aquello que realmente merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos, hermanos? ¿Qué es lo que merecíamos cuando nosotros estábamos antes de la misericordia del Señor? Nosotros merecíamos la condenación, hermanos. Nosotros merecíamos pues, esa condenación total, hermanos. Éramos rebeldes, pero Dios es rico en misericordia. ¿Qué merecíamos? Merecíamos ira, pero Dios mostró su gran amor. Estábamos muertos, hermanos, pero Dios intervino. ¿Para qué? Para darnos vida. Y gracias a ese pero, hermanos, pues vemos la grandeza de la soberanía del Señor. Vemos su voluntad. Vemos cómo el Señor, en su misericordia, nos trajo para bendición. Dice que nos amó, hermanos, que Él decidió sacarnos de esa condenación. Pero no solamente queda en ese amor, sino que dice en el versículo 5, cómo se manifestó ese amor en la práctica. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, no solamente nos rescató por misericordia, hermanos. No nos amó simplemente con un amor inagotable, con un amor inmesurable, sino que, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Vemos ahora sí ese gran contraste de ese pero, ¿no? Antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos con Cristo. Antes éramos hijos de ira y ahora que somos hijos de gracia. Y esto, pues, es el corazón del Evangelio, hermanos. La vida nueva en Cristo. Hemos sido resucitados por misericordia. Necesitábamos esa resurrección espiritual para poder ser salvos. Y así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, igual nos levantó de nuestro sepulcro espiritual, de esa muerte en la cual nos encontrábamos. Como dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vemos que la acción de Dios es, ¿qué hizo? Nos dio vida. Estábamos muertos, hermanos, pero ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Y aquí está esa esperanza, hermanos. No nos quedamos en la muerte, no nos quedamos en esa situación en la cual nos encontrábamos de pecado. Dios tomó la iniciativa y nos rescató. Dios tomó la iniciativa y nos resucitó de esa muerte. Y lo mejor es que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Él nos buscó, hermanos. Él nos buscó a nosotros. Y eso debe quedar totalmente claro. Que la salvación no es un mérito humano. Que es un milagro divino. Solamente depende del Señor. Solamente viene de parte de Dios.
No es que nosotros levantemos la mano y pidamos ayuda de decir, Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame. No, no, o sea, depende del Señor si quiere Él que seamos salvos. Depende del Señor si quiere que nosotros seamos rescatados. Martín Lutero, al comentar este versículo en su libro Justificación por la Fe, dice, estábamos muertos y no podíamos mover un dedo hacia Dios. La vida nos es dada por pura gracia y no puede ser ganada ni merecida. Esto debe llenarnos de humildad, hermanos. Nadie puede jactarse de su salvación. Todo es gracia, hermanos. Y Pablo añade estas palabras, generalmente lo vemos aquí en el versículo 5, entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. No es por obras, no es por méritos, no es por religión, hermanos. Es solo gracia. Si fuimos resucitados por misericordia, fue por gracia, hermanos. Si tienes vida en Cristo, no es porque decidiste tú buscarlo, sino porque Dios te buscó primero. Hasta aquí Pablo nos ha mostrado ese contraste glorioso. Vemos que en el versículo 1 estábamos muertos y luego vemos el versículo 5, pero Dios nos dio vida con Cristo. Vemos como esas buenas nuevas, esa mala noticia, esa noticia fea donde estábamos muertos, pues ahora es gloriosa, ahora es buena. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida con Cristo. Y ahora nos dice algo aún más sorprendente. No solamente nos dio vida, también hemos sido resucitados y exaltados con Cristo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Pasamos de estar muertos en la tumba del pecado a estar espiritualmente sentados en victoria con Cristo en los cielos. Esto ya nos habla de una posición de seguridad, ya pertenecemos al reino de Dios. Vayamos a Romanos 6:4 y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó físicamente de entre los muertos, nosotros hemos sido resucitados espiritualmente de nuestra muerte en pecado. ¿Para qué? Para hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces vemos que la buena noticia no solamente se queda en que nos resucitó y nos dio vida, sino que nos sentó con Cristo Jesús, nos sentó juntamente con Él, nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice, en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos, que vemos que hay varias películas, pero imaginemos esa película donde hay un mendigo, un niño mendigo en el cual vive en la calle, roba para sobrevivir, incluso llega a golpear gente, y repentinamente viene el rey, lo rescata, lo adopta, lo lleva a su reino y le dice, siéntate aquí junto a mi otro hijo, que es el príncipe, y ahora tú también eres parte de la realeza. Suena de película, ¿verdad? O sea, fantasía, ¿no? Sin embargo, así fue, hermanos. Estábamos en esa miseria, estábamos en esa perdición, estábamos en esa condición de esclavitud, de muerte, pero gracias a su misericordia nos rescató, nos limpió y nos sentó junto a Cristo. Nos sentó junto a su Hijo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos a este mundo, hermanos.
Ya no pertenecemos a este reino, no, hermanos. Ya pertenecemos al Señor, ya pertenecemos a Dios. Nuestra posición es similar a la posición de Cristo. Eres hijo del Rey, hermano, sentado con Él en los cielos. Esa es nuestra posición, hermanos. Eso es lo que dice Efesios 2:6. Hemos sido resucitados a una vida nueva. Hemos sido exaltados y sentados con Él en los cielos. Y nuestra identidad ya no está en el mundo, sino con Cristo, el Rey de Reyes, hermanos. No solamente fuimos librados de la tumba del pecado, sino hemos sido exaltados a la gloria de Cristo, para que vivamos ahora con una perspectiva celestial en un mundo terrenal, hermanos. Y ahora Pablo, hermanos, nos dirá para qué Dios hizo esto. No solamente lo hizo para salvarnos, lo cual hubiera sido suficiente. No lo hizo simplemente para, pues, que ya no estemos condenados, sino para qué, hermanos, para que por toda la eternidad se muestre la grandeza de su gracia. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos revela ese propósito del por cual Dios nos salvó, el por qué nos dio vida y nos exaltó con Cristo. Y la respuesta es, hermanos, para que toda la eternidad se muestre su gracia y su bondad en Cristo, para que podamos mostrar la gloria de Dios en todo momento, en todo tiempo. John Stott decía, hermanos, la iglesia es como una vitrina de la gracia divina, que testifica ahora y lo hará por toda la eternidad. Hoy muchas personas desconfían de la iglesia, hermanos, porque no siempre refleja esta bondad. Pero este versículo, hermanos, recuerda que nuestra misión es encarnar a la iglesia, la gracia del Señor, que proclamemos esa misericordia, que proclamemos esa gracia. Si la iglesia existe para mostrar la gracia, entonces cualquier forma de orgullo, de exclusión, de autosuficiencia, va a contradecir esa razón de ser, hermanos. Somos la viva imagen de la gracia y misericordia del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, si gustan ir allá, Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la salvación, hermanos. Es el propósito por el cual nos rescató el Señor, para que anunciemos las virtudes de su nombre, para que anunciemos sus grandezas, para que anunciemos su gloria, para que anunciemos su amor, su justicia. Y cuando el mundo nos mire, hermanos, debemos ser siempre un reflejo de la gracia de Dios. Nuestra vida debe ser un escaparate de su bondad, de su imagen. Y continúa Pablo, dice, en los siglos venideros para las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí Pablo utiliza la palabra abundantes riquezas de su gracia. Vemos que esa riqueza abundante es sobreabundancia. Vemos que la gracia de Dios es un tesoro inagotable, hermanos. La gracia de Dios no es una gracia limitada, es inmesurable, hermanos.
Y eso es lo que nos llama el Señor, que mostremos que a través de su salvación, a través de su rescate, podamos mostrar su gracia. Cada generación, cada creyente pueda experimentar esa gracia, esa riqueza de parte de Dios. Cada creyente es un trofeo de esa gracia y es una prueba viva de que Dios perdona, de que Dios restaura y que Dios transforma. Eso es lo que debemos demostrar. Para eso nos ha salvado el Señor, para que podamos mostrar esas riquezas. Efesios, este punto de Efesios 2, 4 al 7, vemos que es ese corazón del Evangelio, hermanos. En la primera parte nos muestra nuestra condición. Estábamos muertos en pecado, estábamos muertos en esos delitos, pero gracias a su intervención, su obra nos dio vida, nos resucitó y nos exaltó. ¿Para qué? Para mostrar su gracia. Hermano, vive agradecido recordando que tu vida es un monumento de la gracia de Dios. Pero si aún no te queda claro, debes darte cuenta que Dios es rico en misericordia. Y que si todavía no estás en vida, Él puede levantarte de los muertos y sentarte en Cristo. Y ahora pasamos a nuestro tercer punto. Después de mostrarnos ese propósito eterno de la salvación, Pablo ahora nos dirá cómo se recibe esa salvación. Y dice, no por obras, sino por gracia mediante la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Hermano, Pablo nos ha mostrado en los versículos anteriores que estábamos muertos, ¿no? Que ahora Dios rico en misericordia nos dio vida, nos resucitó y nos exaltó con Cristo. Y ahora llegamos a esa parte del Evangelio. ¿Cómo somos salvos y para qué somos salvos? Este punto reafirma que la salvación es completamente obra de Dios, que es recibida por fe y que el propósito de esa salvación es que vivamos en buenas obras para la gloria de su nombre. La base de nuestra salvación es la gracia de Dios. Y el versículo comienza diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así como la palabra misericordia significa, pues, no recibir aquello que debíamos recibir, la palabra gracia es recibir algo que no deberíamos de recibir. No es algo que merecíamos, ni algo que podíamos comprar, sino fue un regalo de Dios. Ya hemos dicho que no fue porque fuéramos buenos, sino más bien es porque Dios es bueno. Y fuimos justificados por su gracia mediante la redención de Cristo, hermanos. Este versículo nos tiene que quedar completamente claro, porque vemos actualmente que hay corrientes, doctrinas en las cuales hacen parecer pues quieren como mostrar que de nosotros depende un poquito esa salvación. Si tan solo dependiera el 0.0000001% de nosotros esa salvación, pues estaríamos yendo en contra de lo que dice la palabra. La salvación no depende para nada de nosotros. Es obra de Dios. Es obra del Señor. Si bien nos dio un don para que esa gracia fuera recibida, ¿cuál es ese don? La fe. Si bien ese don de la fe nos ayuda a recibir esa gracia, aún así ese don de quién viene de parte de Dios. Si bien la gracia, la salvación es por medio de la fe,
La fe no es una obra más, hermanos, no es un mérito. La fe es esa voluntad que Dios nos dio para que creyéramos. En todo momento, en toda situación, va a depender de Dios. No va a ser, es que yo creí, es que yo tuve más fe, es que yo sí puse mi fe en lo que decía el Señor. No, hermanos. Esa fe fue puesta por Cristo, por su muerte, por esa muerte en la cual fue entregado y fue resucitado. En eso creemos y esa fe es lo que nos permite tener la salvación, hermanos. No somos salvos por la cantidad de fe que tengamos, sino por el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, hermanos, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en tus obras, en tu religión o en Cristo solamente? La naturaleza de la salvación, ese regalo inmerecido, pues no va a ser por las obras que hayamos hecho. Ya que debe quedar totalmente claro que no depende de nosotros. Y esto Pablo lo deja totalmente claro aquí. No por obras para que nadie se gloríe. Repito, si nosotros tuviéramos un poquito de injerencia en esta situación, ¿qué pasaría? Nos gloriaríamos, ¿no? Diríamos, yo puse un poquito más en mi salvación y volveríamos a la situación en la anterior, ¿no? En ese pecado de orgullo. Entonces, Dios hace que nosotros no tengamos nada que ver. El único que puede hacerte salvo es Cristo. Es Dios a través de Cristo. Dios a través de su gracia es el único que puede darte salvación. Si pudiéramos salvarnos por nuestras obras, el cielo sería un lugar de orgullo humano. Pero gracias a Dios, Él ha diseñado este plan para que toda la gloria sea de Él. Para que toda la gloria sea de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Dice el versículo 10. Ya somos salvos por gracia. Estamos en Cristo. No fue por nosotros, no fue por nuestras obras, sino fue por fe. Para ser hechuras de Dios, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura significa que somos una obra maestra de Dios. No solo nos salvó para librarnos del infierno, sino para transformarnos en una nueva creación. Dice 2 Corintios 5:17, confirma esta situación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos salvó porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y gracias a esa salvación, ahora sí, hermanos, podemos hacer buenas obras. Pero esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no vamos a poder hacer antes de ser salvos, hermanos. No vamos a poder jactarnos y decir que estamos haciendo buenas obras si no hemos reconocido a Dios como nuestro Salvador. Sin embargo, ya has reconocido al Señor como tu Salvador, ahora sí podemos hacer buenas obras. Sin embargo, esas buenas obras son puestas por Dios para que podamos mostrar su grandeza, su gloria. Juan Calvino comenta sobre este versículo y dice, las buenas obras no son causa de nuestra salvación, sino consecuencia necesaria de ella. Son el fruto de la regeneración que Dios mismo produce en nosotros. ¿Qué entendemos?
no son producto del esfuerzo humano independiente, sino de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a poder hacer buenas obras. Nosotros somos como una escultura, hermanos. Como, imaginemos un escultor que toma un bloque de mármol y lo transforma en una obra maestra. Sabemos que el bloque no contribuyó a nada, no hizo nada. El que hizo todo el trabajo fue el escultor. Y que la gente lo vea y vea la grandeza del escultor, no de la escultura. Y así Dios hizo con nosotros. Dios nos tomó muertos en pecado y en Cristo y nos está transformando en su obra maestra para reflejar su gloria en buenas obras. Dios no solo nos salvó por gracia, sino que preparó de antemano un camino de buenas obras para que lo transitemos. Y debe quedar en claro, hermanos, la iniciativa sigue siendo totalmente de Dios. Todo parte de la voluntad de Dios, todo es parte de la soberanía de Dios. En este punto nos enseña tres grandes verdades de Efesios 2, 8, 10. Somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por medio de la fe, depositando toda nuestra confianza en Cristo. Somos salvos para buenas obras, para vivir una vida que glorifique a Dios. Eso es lo que nos muestra Efesios 2, 8, 10. 2, 8 al 10. Hermano, vive agradecido, vive en humildad y demuestra tu fe con buenas obras de parte de Dios. Si aún no has creído, si aún confías en tus esfuerzos o en tu religión, la Biblia dice que la salvación es un regalo, que no depende de ti, que no va a depender para nunca, ni en ningún momento de ti. Y hoy puedes recibirlo por la fe en Jesucristo. En conclusión, hermanos, el pasaje de Efesios del 1 al 10 es un resumen magistral del Evangelio. Fácilmente, si nosotros decimos esos versículos del 1 al 10, estamos dando el Evangelio completo. ¿Por qué? Estábamos muertos, alejados de la comunión de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros delitos, estábamos en nuestros pecados, éramos hijos de ira, pero Dios tomó acción y con misericordia nos sacó de esa muerte, nos rescató de esa situación para resucitarnos y ponernos a la par de Cristo. ¿Para qué? Para que por gracia hagamos buenas obras. ¿Qué son esas buenas obras? Pues mostrar a Dios, mostrar su voluntad, mostrar su amor, mostrar lo que Él quiere que llevemos a cabo. Teológicamente estábamos muertos, arrastrados por el mundo, dominados por Satanás, esclavos de la carne, sin esperanza, sin capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero no olvidemos de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Y el no olvidar, tratemos de no seguir haciendo pecado, ni tratar de vivir como vivíamos antes. Recordar esta condición pasada nos mantiene humildes y dependientes de la gracia, hermanos. Esa misericordia del Señor no fue nuestra iniciativa, debemos entender eso. Fue suya. Él nos dio vida con Cristo, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Todo esto por pura gracia, fruto del amor eterno de Dios. Debemos de vivir agradecidos, hermanos, porque la vida cristiana no se sostiene en lo que hacemos, sino en lo que Dios ya hizo en Cristo. Eso simplemente nos debe llenar de adoración y confianza, hermanos. Incluso en medio de cualquier prueba, de cualquier tribulación. Y debemos de entender, hermanos, que la salvación es por gracia mediante la fe. Yo creo que muchos tienen memorizado Efesios 2, 8, 9 y debemos
entender que esa gracia produce fruto, esa gracia produce buenas obras para andar en el camino del Señor. Debemos mostrar con nuestra vida la realidad de nuestra salvación. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. El mundo debe ver el reflejo de la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, Efesios 2 del 1 a 10 nos recuerda 3 verdades eternas. Éramos muertos por nuestros pecados, pero Dios nos dio vida. Éramos esclavos, pero Dios nos resucitó por misericordia y nos sentó con Cristo. Éramos hijos de ira, pero ahora nos dio vida y somos hechura suya, creados para buenas obras. Todo esto por gracia en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Hermano, ¿tu vida diaria está siendo reflejo de la obra de Cristo? ¿O todavía vives como si nada hubiera cambiado? Vive como quien ha resucitado con Cristo. Deja la tumba del pecado y anda en el camino de las buenas obras. Sigue la voluntad de Dios. Deja que su soberanía trabaje en tu vida, hermano. Si bien recordamos en dónde estábamos, debemos tener en nuestro presente ahora dónde estamos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque tú a través de este pasaje nos has recordado, Señor, que antes estábamos muertos, Padre. Estábamos viviendo en pecado, fuera de tu comunión. Estábamos alejados, que no teníamos esa relación contigo, Señor. Sin embargo, Padre, Señor, gracias a esa misericordia, Señor, hemos sido salvados, Padre. Y ahora podemos decir que estamos sentados a tu diestra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros, Señor. No depende de nuestra situación, Señor, sino todo depende de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos glorificarte en todo momento, Padre mío. Que podamos mostrar tus grandezas a través de nuestras vidas, Señor. Que seamos fiel testimonio como Jesucristo, Señor. Que seamos fiel testimonio de esa salvación, de esa grandeza que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos caminar en buenas obras en todo momento, Señor. Ese camino que tú has puesto para nosotros, Señor, podamos mantenernos en rectitud y obediencia todos los días, Padre. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y agradecemos por tu palabra, por esa gracia inmerecida, Padre. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buena tarde tengan.